Hermanos, Dios les bendiga, amén. Con el gusto de siempre, una vez más el Señor nos da el privilegio de poder compartir con ustedes su santa y bendita palabra, amén. Hoy vamos a concluir, finalizar la serie sobre los 10 mandamientos. En pocas palabras, queremos hacer un breve resumen. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son parte de la ley moral de Dios que fueron dadas al profeta Moisés en el monte Sinaí a la nación de Israel. Sin embargo, los 10 mandamientos siguen vigentes, no solamente para el pueblo judío, no solamente para aquel tiempo, sino que los 10 mandamientos siguen vigentes para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo en nuestros días. Obviamente los 10 mandamientos no son base para la salvación. Nuestra salvación no está en cumplir los 10 mandamientos. Nuestra salvación es otorgada solo y exclusivamente por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, obviamente, todo verdadero cristiano tendrá el deseo en su corazón de obedecer y guardar la ley de Dios. ¿Alguien puede decir amén por eso? Amén. Así que les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo conforme el escrito de Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Evangelio de Mateo. En realidad el Evangelio es del Señor Jesucristo y fue escrito por uno de sus discípulos, Mateo. Capítulo 22, 34 al 40. Yo voy a efectuar esa lectura en la nueva traducción viviente. Versículo 34, la palabra de Dios dice así: En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley mosaica, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: Amar o ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre bendito, una vez más, Señor, tenemos este privilegio de poder compartir, de poder enseñar, exponer tu santa y viva palabra. Como en todas las veces que lo hago, Señor, te pido que me bendigas, que me uses, que me unjas con tu Espíritu Santo. Y que este mensaje, Señor, pueda llegar a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Uno de los fariseos le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y Jesucristo, de forma precisa, de forma correcta, hace un resumen y dice que
El mandamiento más importante, en realidad, son dos mandamientos. En eso se resume la ley moral de Dios. En primer lugar, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En otra ocasión Cristo menciona, y con toda tu mente. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Algo que me llama la atención, hermanos, es de que la ley moral de Dios fue dada al profeta Moisés en dos tablas. Eso es importante que usted entienda, eso es importante mencionar. Porque precisamente lo que Cristo hizo fue una síntesis. Cristo hizo un resumen de los 10 mandamientos en 2 mandamientos. La primera tabla de la ley precisamente nos habla de cómo debe ser nuestra relación con Dios, ¿correcto? Y la segunda tabla nos habla de cómo debe ser nuestra relación con nuestro prójimo. Y precisamente en la primera tabla de piedra hay cuatro mandamientos. El primer mandamiento es: no tendrás otros dioses delante de mí. Si yo amo a Dios, yo no voy a tener otros dioses en mi vida. Por eso que Jesús dijo que la ley se resume en 2 mandamientos: amar a Dios. Y cuando habla de amar a Dios, Jesús enfatiza amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios con todo nuestro ser. Porque recuerde que Jesús menciona precisamente 4 elementos importantes cuando se trata de amar a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a Dios con toda nuestra alma, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Se requiere esfuerzo físico también para amar a Dios. Y amar a Dios con toda nuestra mente. Entonces Jesús sintetiza esos 10 mandamientos en 2 y dice que el primer mandamiento, y es el mandamiento más importante, es amar a Dios. Y cuando vamos a los 10 mandamientos, nosotros vemos que en la primera tabla hay 4 mandamientos: no tendrás otros dioses, no te harás ídolos. O sea, no adorarás a falsos dioses. Algunas versiones dicen: no te harás para ti imagen de escultura. No adorarás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Algo interesante, la Biblia prohíbe la adoración a ángeles, que son criaturas, seres espirituales. La Biblia prohíbe la adoración a otro ser humano. En el Antiguo Testamento dice: no adorarás ni a un hombre, no adorarás a una mujer, no adorarás a un animal. La Biblia prohíbe cualquier forma de escultura, cualquier forma de arte que esté referida a una falsa adoración. Entonces la idea es de que si yo amo a Dios, yo no voy a tener otros dioses. Dios va a ser prioridad en mi vida. Si yo amo a Dios, yo no voy a ser idólatra, yo no voy a adorar a la criatura en vez de adorar al Creador. Dentro de esa tabla también está un tercer mandamiento de respetar el nombre de Dios. Si yo adoro a Dios, yo voy a ser respetuoso con el nombre de Dios. Yo no voy a hacer bromas, chistes, yo no voy a tomar el nombre de Dios de manera en vano. Recuerde que todas las veces que usted profiere el nombre de Dios, teológicamente usted está invocando su presencia, razón por la cual no se debe de tomar el nombre de Dios en vano. Y en cuarto y último lugar, cuando la Biblia habla de amar a Dios sobre todas las cosas, se refiere a apartar un día para adorarlo, para servirlo. La Biblia habla del sábado, del día de descanso, que para nosotros los cristianos es el domingo, el día del Señor. Ya hablamos acerca de eso. No es de que se ha reemplazado
obviamente no existe, escuche eso, no existe la palabra sábado en hebreo, existe la palabra Shabbat, que significa descanso. Lo que está en juego ahí no es específicamente guardar el día sábado, como muchos piensan y creen, sino que lo que está en juego aquí es que apartemos un día para santificarlo, o sea, apartarlo para Dios. La Biblia dice que debemos de trabajar 6 días de la semana, o 6 días en la semana, pero debemos o deberíamos de apartar un día para Dios. Eso sigue en la gracia, eso no ha cambiado en la gracia, eso está vigente en la gracia. Yo creo de todo mi corazón que por el hecho de que estamos en la gracia no significa que usted y yo vamos a trabajar los 7 días de la semana, las 24 horas de ese día y no tener un día donde yo adoro a Dios, tener un día donde yo vengo a la casa de Dios y lo adoro, lo sirvo, lo amo. Amén, eso es muy importante. Y ahora en la segunda tabla está el segundo mandamiento más importante. ¿Cuál es el segundo mandamiento importante? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Dentro de la segunda tabla hay 6 mandamientos. El primer mandamiento de la segunda tabla es honrar a los padres. Honra a tu padre y honra a tu madre. El otro mandamiento dice, no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Algo interesante, escuche eso. Si yo amo a Dios, yo estaré isento de todos esos pecados. Recuerde que el amor a Dios, yo no puedo amar a Dios si no amo a mi prójimo, ¿correcto? Por eso que Cristo entrelazó y dijo, mire, la ley se resume en 2 cosas. Amar a Dios, sobre todo y con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia de Génesis a Apocalipsis nos enseña de que yo no puedo amar a Dios si no amo a mi hermano. Yo no puedo amar a Dios si no hay amor en mi corazón por ustedes. El amor que decimos tener por Dios tiene que obviamente reflejar en nuestras relaciones interpersonales. Amén. Entonces Jesús aquí cierra los 10 mandamientos con llave de oro, como decimos, y contesta a aquel fariseo, maestro de la ley, que hace una pregunta tramposa pensando que Jesús iba a decir quién sabe qué, pero Jesús cierra, hace un resumen preciso, teológicamente correcto. Obviamente Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios, así que Jesucristo hace un resumen preciso de la ley de Moisés. Amén. Ahora, regresando al texto de Mateo, cuando Cristo dijo que el segundo mandamiento más importante de la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo, vamos a definir qué significa amar al prójimo como a nosotros mismos. En primer lugar, me gustaría de darles la definición incorrecta. Si nosotros no ponemos atención a ese versículo, podemos precisamente interpretar ese versículo de forma errónea, de manera incorrecta. Y por eso quiero llamarles la atención. Vamos a, cuando Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Observe essa frase. Observe que el Señor no dijo, ama o amarás a tu prójimo más que a ti mismo o menos que a ti mismo. Isso é relevante, isso é muito importante. Não podemos amar a nosso prójimo mais que a nós outros mesmos. E vamos ver o porquê. E não podemos e não devemos amar a nosso prójimo menos que a nós outros mesmos. Se eu amo a mi prójimo mais que a mim mesmo, eu não tenho amor próprio.
Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de tener un amor propio equilibrado, por supuesto. Porque si es un amor propio desequilibrado, me voy a convertir en un narcisista, donde todo gira a mi alrededor. It's all about me, todo es sobre mí. Y obviamente la Biblia no nos enseña un amor narcisista. Ok, Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no más ni menos que a ti mismo, ¿verdad? Entonces, amar menos que a mí mismo significa que yo sería un narcisista, ¿verdad? Porque yo amo más a mí mismo que a mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo más que a mí mismo, yo no tendría amor propio y ahí yo estaría infringiendo ese mandamiento. Entonces, esa observación es sumamente importante para evitar una mala interpretación del texto. ¿Ok? Entonces, ¿qué no significa amar al prójimo como a sí mismo? Vamos a dar la definición incorrecta para ayudarles a entender mejor el texto. Yo diría tres cosas. Primero, no significa olvidarse o descuidarse a uno mismo. Cristo no está diciendo aquí que yo voy a amar a mi semejante o a mi prójimo de tal manera que me voy a olvidar de mí mismo, que me voy a descuidar a mí mismo, que la persona va a tener prioridad número uno antes de mis prioridades. Cristo no está diciendo eso. Segundo, creer que amar al prójimo como a sí mismo significa ser alguien permisivo. O sea, el prójimo puede desrespetarme, puede, ¿verdad?, hacer cosas indebidas y no, yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, creo que puedo permitir todo. Tercero, pensar que solo se aplica a personas cercanas. Pero yo tengo una observación muy importante aquí. Escuche eso es muy relevante. Amar al prójimo. Amar al prójimo. Aunque este mandamiento no solo se refiere a amar personas cercanas, tales como familiares y amigos. Escuchen eso. Para el judío, amar al prójimo era amar su fellow citizens, o sea, su ciudadano, su compatriota. El judío creía que amar al prójimo era amar a los israelíes, los judíos. Ellos no amaban, por ejemplo, a un samaritano, a un extranjero. Los judíos creían que amar al prójimo significa amar a sus compatriotas. No es eso. Obviamente Jesús nos va a enseñar, ¿verdad?, en la parábola del buen samaritano, cuando una persona está tirada, cuando alguien le pregunta, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta que su prójimo es toda y cualquier persona que necesite su ayuda, sin importar su religión, sin importar su color de piel, sin importar su nacionalidad, sin importar su grado económico, etcétera, etcétera, su estatus económico. Cristo dijo que nuestro prójimo, ¿ok?, es la persona que necesita nuestra ayuda. ¿Sí entendemos eso? Pero déjeme hacer hincapié aquí en algo interesante. Amar al prójimo. Por lo general, se nos hace más fácil amar a personas que no convivimos. Yes or no? Por supuesto. Se nos hace más fácil amar a las personas que no convivimos, a las personas que están distantes, lejos de nosotros. Porque cuando convivimos con alguien, obviamente va a haber atritos, va a haber conflictos de personalidad, de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Dios en su sabiduría nos está diciendo que en primer lugar debemos de amar a las personas que están más cerca a nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Mire la profundidad de ese texto. Ama a tu prójimo. O sea, ama tiene dos sentidos. Vuelvo a repetir. Amar al prójimo significa amar a cualquier persona que necesite nuestra ayuda, como en el caso de la parábola del buen samaritano. Pero amar el prójimo
sobre todo, significa amar a las personas que conviven de cerca con nosotros. Vuelvo a repetir, amar nuestros familiares es un desafío. Las parejas siempre tienen conflictos, pleitos, los hijos, las relaciones familiares no son un mar de rosas, hay conflictos. Si usted no tiene conflicto en su familia, si no hay de vez en cuando un roce, ¿cómo se dice? Un roce, ¿verdad? Déjeme decirle que yo tengo que orar y decir, Señor, llévalo porque ya está listo. Todos enfrentamos problemas en la familia, en las relaciones matrimoniales, ¿verdad? Entonces, interesante, amar al prójimo es un desafío. Porque es fácil, vuelvo a repetir, amar a quienes están lejos. Es muy fácil. Y obviamente es fácil amar a aquellos que no están a nuestro alrededor, ¿ok? Entonces, amar al prójimo no significa olvidarse o descuidarse a uno mismo. Algunas personas creen que amar al prójimo implica sacrificarse siempre y descuidar sus propias necesidades. Por ejemplo, no puedes descuidar el bienestar de los demás. No puedes cuidar el bienestar de los demás si descuidas tu bienestar propio. No es posible. ¿Verdad? De la misma manera que yo no puedo amar a alguien si no tengo amor propio, ¿verdad? Si usted no tiene amor propio, usted no va a poder amar a otra persona. Usted tiene que tener amor propio. Pero un amor propio que tenga una dose, una medida correcta, ¿verdad? Pero el punto aquí, tenemos que entender aquí que precisamente amar al prójimo no significa olvidarse de uno mismo, descuidarse de uno mismo, aniquilarse a uno mismo. ¿Okay? La idea correcta es de que el amor al prójimo no elimina el amor propio saludable, sino que lo usa con medida. Eso es muy importante, ¿verdad? Amar al prójimo también no significa ser permisivo. Otro error es pensar que amar al prójimo significa tolerar abusos, maltratos e injusticias. Escuche eso ahora. Amar al prójimo no significa aceptar maltrato. Hay que denunciar el maltrato, hay que denunciar la violencia. Una mujer que está siendo maltratada por su esposo o viceversa, y son cristianos, violencia doméstica. Eso es un delito. Y algunas mujeres, a lo mejor, porque desafortunadamente las mujeres son más afectadas con eso, las mujeres son más víctimas de violencia doméstica que los hombres. Por supuesto, hay mujeres que sí son fuertes, ¿eh? Y le dan una, pero y lo tumba. Pero en general, las mujeres son más víctimas que los hombres de la violencia doméstica. Entonces, una mujer cristiana puede pensar, Cristo dijo que debo de amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, ellos malinterpretan y piensan, no, amar al prójimo significa, no, si él me pega, que me pegue. ¿Recuerda? Usted no puede amar a su prójimo menos que a usted mismo, ni más que a usted mismo. Usted tiene que amar a su prójimo como a usted mismo. Entonces, si usted ha sido o es víctima de la violencia, del maltrato, usted no puede tolerar abusos, maltratos, ¿ok? Como yo les dije, si tu pareja te golpea, te pega, te maltrata físicamente, hay que denunciarlos a las autoridades. Oh yes, very simple. Llame al 911. Llame a la policía. El amor no maltrata. El verdadero amor no pega. Amar al prójimo no significa aceptar injusticias. Si alguien ha sido injusto contigo, usted tiene que hablar. Veníamos conversando con mi esposa precisamente acerca de ese tema, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien hace una calumnia en su contra, si alguien le está diciendo cosas que no son verdades, es una injusticia. Entonces usted, hay que amar a mi prójimo. Entonces usted se queda calladito. No, you have to speak up.
pero no va a explicar en el mismo tono que la persona. Usted le va a decir, mira, eso que están diciendo no es cierto, es una mentira. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que entender bien la palabra de Dios. Amén. Amar al prójimo no significa dejar que otras personas te dañen. Tienes que defenderte, tienes que protegerte. ¿Verdad? Recuerda de una de las prédicas que hablamos acerca de defensa personal, self-defense. No es pecado. Si alguien está tratando de dañarle, ¿verdad? Si alguien está tratando de hacer daño a su familia, usted tiene que protegerse, tiene que defenderse. Entonces, el punto aquí, yo creo que aquí está la tesis, ¿verdad? Amar al prójimo también puede incluir poner límites, corregir, decir la verdad. Mire, el amor no es permisivo. ¿Sabían ustedes que el amor de Dios ama el pecador? Pero Dios también aborrece el pecado del pecador. O sea, el amor de Dios no es un amor permisivo. Dios no tolera el pecado. Dios pune el pecado. Incluso hoy en día yo creo que eso tiene que aplicarse de una forma a los padres. Estamos en una generación donde los hijos básicamente hacen lo que les da las ganas. Hacen lo que quieren, no hay disciplina. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Amor es disciplina. Yo les garantizo algo muy importante. Mire, amor, nosotros sabemos de que amor sin disciplina, ¿verdad? Amor sin disciplina es signo de liberalismo, de anarquía, y que disciplina sin amor es, ¿qué es disciplina sin amor? Tiranía. Entonces Dios siempre equilibra las cosas. Dios ama, pero corrige. Dios ama, pero su amor tiene límites. Dios establece límites. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Amar al prójimo no significa permitir todo. Incluso, recuerde, a un nivel familiar, a un nivel relacional. ¿Ok? Entonces no podemos ser permisivos. Debemos de establecer límites, debemos de establecer precisamente criterios en eso, ¿no? Entonces, como nosotros hablábamos, amar al prójimo obviamente no solamente significa, y aquí está una paradoja, aquí la Biblia nos lleva a un pensamiento crítico muy interesante. Yo les dije que cuando la Biblia se refiere a amar al prójimo, los judíos pensaban que el prójimo eran los ciudadanos judíos, ¿verdad? Y solo amaban a sus compatriotas. Pero algo interesante aquí que nosotros vamos a ver, que hemos entendido que amar al prójimo obviamente se refiere a amar a las personas que están cerca de nosotros, familiares, amigos, pero también se refiere a amar a personas que necesitan nuestra ayuda. Por ejemplo, muchas personas piensan que el prójimo solo se refiere a los familiares. No. El prójimo, como yo les dije, se refiere a cualquier persona que necesita nuestra ayuda. Por ejemplo, amar al prójimo es amar a personas desconocidas. Amar el mendigo que está en la calle. Amar al prójimo es amar a personas de otras culturas. Porque es fácil amar a alguien que piensa como nosotros. Es fácil amar a personas que creen lo que nosotros creemos. Pero usted ama a personas que no piensan como ustedes. Amar al prójimo es amar personas de otras nacionalidades. Hay gente que nomás, al igual que los judíos de aquella época, ellos solo amaban a los que eran judíos. Yo no puedo amar solo quienes son cristianos, evangélicos. ¿Está escuchando eso? Somos llamados a amar a nuestro prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es toda persona que necesita de mi ayuda, sin importar su nacionalidad, sin importar el color de su piel, sin importar si cree en lo que yo creo. Nosotros somos llamados a amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Los que necesitan mi ayuda. ¿Quién es nuestro prójimo? Los que viven bajo del mismo techo.
En términos general, mi prójimo, su prójimo, son todas las personas. Los que viven bajo el mismo techo, mi vecino que vive al lado, del otro lado de la calle, y todas las personas en general. Eso es catalogado en la Biblia como mi prójimo. Ahora yo creo que la parte más emocionante de este mensaje viene la definición correcta. ¿Qué significa bíblicamente amar al prójimo como a sí mismo? Vaya conmigo a Romanos 13, 8, 10. Capítulo 13 de Romanos, versículos 8 al 10. El apóstol Pablo nos habla algo súper interesante. Romanos 13, 8 a 10 dice, no tengan deudas con nadie. Esa es la versión palabra de Dios para todos. No tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. ¿Está escuchando? Mire, la Biblia está poniéndose de acuerdo. Pablo se está poniendo de acuerdo con Cristo, con el Antiguo Testamento, porque ese mandamiento de amar a nuestro semejante está también en el Antiguo Testamento. Pues la ley dice, no cometas adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Esos y todos los otros mandamientos se resumen en un solo. Escuche eso, lo que Pablo está diciendo. Esos y todos los mandamientos se resumen en un solo. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor cumple toda la ley. ¿Dónde se resume la ley? Amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Porque mire, eso es una matemática muy certera. Si yo amo a Dios, yo voy a amar a mi prójimo. ¿Correcto? Si yo amo a Dios, yo voy a querer lo mejor para mi prójimo. Yo no voy a andar con mentiras, con engaños. Yo no voy a robar a mi prójimo. Yo no voy a traicionar a mi prójimo. ¿Ok? Yo no voy a hacer daño a mi prójimo. Por eso que la cosa está entrelazada, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Muy bien. En primer lugar, quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Juan. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Y antes de darle la definición de lo que verdaderamente significa amar al prójimo como a sí mismo, el Evangelio de Juan, aquí encontramos algo fantástico. Juan 13, 34 al 35, dice así. Essas são palavras de Jesucristo. Assim que agora les doy um novo mandamento. Mire, les doy um novo mandamento. Qual é o novo mandamento que Cristo está dando? Ámense unos a outros, como eu les he amado a ustedes. Ustedes devem amar-se unos a outros. Versículo 35, el amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Interesante. Mire, eso es fantástico. El amor en realidad es el distintivo del cristiano. El distintivo del cristiano es el amor. No hay tal cosa un cristiano que no ame. Es contradictorio. La plataforma del cristianismo es el amor. La esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Amor. ¿Correcto? Ahora, para entender eso, nosotros tenemos que definir qué es amor. Porque la mayoría de nosotros podemos tener un concepto equivocado todavía de lo que es amor. Primero, amor no es un sentimiento. Es una decisión, es una acción. El amor agape que habla la Biblia, y esa es la clase de amor que debemos de amar los unos a los otros. Cristo estaba diciendo agape unos a los otros. Es que nosotros, el idioma nuestro, sea inglés, sea portugués, francés, español,
italiano. Es muy pobre cuando se trata de la profundidad del idioma hebreo o griego. Yo les dije que en griego hay 3 palabras para amor, ¿verdad? En portugués, inglés solo hay una. O sea, en español, amor es amor, ¿verdad? En inglés amor es love. Pero en griego, amor tiene 3 palabras. Yo no puedo decir I love my dog como I love my wife. You can't say that. ¿Ok? Es diferente. Interesante. Agape, eros, fileo. Aquí Jesús está utilizando el amor agape. Agape los unos a los otros, como yo agape a ustedes. Entonces el amor agape es el amor de Dios, es el amor sublime. Ese amor no es una emoción. Este amor es una decisión, ¿ok? Entonces el punto clave aquí, ¿qué es el amor? El amor es una decisión. Otra cosa, cuando la Biblia habla de amar al prójimo como a sí mismo, no solamente se refiere a o se limita a hacer obras de caridad, de compasión por el prójimo. Pero cuando la Biblia habla de amar a sí mismo, al prójimo como a sí mismo, la Biblia va más allá. 2 características que Jesucristo tenía. Jesucristo fue humilde de corazón, manso y humilde. Cuando amamos, somos mansos y humildes. Cristo dijo, aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? ¿Usted se cree una persona humilde? ¿Crees que eres humilde? Entonces, espera que Dios te mande a servir a alguien que te lastimó. Bendecir a quien te traicionó y orar por los que mancharon tu nombre. Eso es signo de humildad. Mire, servir a alguien que te lastimó, bendecir a alguien que te traicionó y orar por los que mancharon tu nombre. Wow. Eso es amar. Aquí está el mandato, ¿verdad? Ama al prójimo como a ti mismo. Hermanos, amar al prójimo es tratar a los demás con el mismo valor, con el mismo respeto que te das a ti mismo, ¿verdad? Amar al prójimo es ponerse en lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? O sea, amar al prójimo es el distintivo del cristianismo. Interesante, tratar a los demás con el mismo valor que te das a ti mismo. ¿A cuántos de nosotros nos gustan cuando nos engañan? Si no te gustan que te engañen, no engañes. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos roben? A nadie. Si no me gusta que me roben, no robes. En términos prácticos, Jesús está diciendo que amar al prójimo es precisamente tratar a las personas con respeto. Hay un dicho en mi país que dice que lo que no queremos para nosotros no deberíamos de dar a los demás. En un mensaje yo les hablé que nunca regale junk, ¿verdad? A la gente. Nunca regale algo a una persona que usted no quiera, que usted no quería recibir. Cuando usted va a regalar algo a alguien, regale algo que usted quería recibir, pero nunca regale basura. Porque cuando usted regala basura, usted no está amando a su prójimo. Porque claro, a mí no me gusta que me regalen basura. ¿A alguien que le encanta cuando le regalan basura? Claro que no. Entonces, amar al prójimo en términos prácticos es precisamente lo que estamos hablando aquí, ¿ok? Es tratar a los demás con el mismo valor, con el mismo respeto que te das a ti mismo. O sea, usted no le va a dar algo que no quiere para sí mismo. Si usted quiere que lo respeten, respete. Si usted quiere que lo perdonen, perdone. Amén. Si usted quiere que le ayude, ayude. Hay gente que es buena para pedir, ¿verdad? Ayuda. Pero no es bueno para dar ayuda. ¿Correcto? Hay gente que, mire, para pedir ayuda, así de volada. Pero cuando usted le pide ayuda, se hace loquito, ¿verdad? Eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo es precisamente ponerse en los zapatos. Hermano, es muy importante nosotros ser empáticos. ¿Sabe cuál es la diferencia de apatía y empatía, verdad?
Jesucristo era una persona empática, no antipática, ¿ok? Empática. O sea, Jesucristo se ponía en los zapatos de los demás. Si yo amo a mi prójimo, yo trato de ponerme en sus zapatos de mi prójimo. Por eso que es importante, hermanos, cuando alguien nos ofende, porque claro, cuando nosotros ofendemos a alguien, todos queremos que las personas nos perdonen, ¿verdad? Pero cuando alguien le ofende, ¿usted perdona? Eso es amar al prójimo, ¿verdad? Eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, Jesús era una persona empática, tenía empatía por los demás. Hay un versículo de la Biblia que se me fue de la memoria ahorita, pero básicamente dice que cuando en una ocasión Jesucristo mira a las multitudes y tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Hermanos, amar al prójimo es ponerse en los zapatos de los demás, ¿verdad? De sus necesidades, de sus conflictos, de sus problemas, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Y ese versículo que acabamos de leer es fantástico. Mire, la marca fundamental de un cristiano, de un verdadero cristiano, es el amor. Yo puedo saber toda la teología del mundo, pero si no amo, no conozco a Dios. Yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si no amo, no conozco a Dios. El amor es lo más importante. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que pasará la fe. Usted no va a necesitar fe en el cielo. Listen to this. Usted y yo no vamos a necesitar fe en el cielo. Pablo dijo, la fe pasará. Llegará un momento en que la fe va a morir. Va a dejar de existir. En el cielo no se requiere fe. Va a haber un momento en que la esperanza va a dejar de existir. Yo no necesito esperanza en el cielo porque yo estoy con Dios. Pero hay una cosa, algo mejor dicho, que nunca dejará de existir. Amor. Alguien dijo que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y sí lo es, porque Dios es amor. Y Dios es la fuerza, es el ser más poderoso de todo el universo. Entonces, hermanos, el amor es lo más importante. El amor es lo más importante. Pero recordemos de que amar es ser manso. Amar es ser humilde. Por eso que Cristo dijo, aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Amén. Amar es ser manso, amar es ser humilde, amar es no ser orgulloso. Entonces, cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, la Biblia está diciendo, sé manso con tu prójimo, sé humilde con tu prójimo, no seas orgulloso con tu prójimo. Amén. Esa es la clase de amor que Cristo quiere que tengamos los unos por los otros. ¿Cuántos de nosotros recibimos este mensaje? Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar en esta hora. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a aplicar a nuestras vidas los dos mandamientos más importantes de la ley moral de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos. Solo Dios nos puede dar esa gracia, amén, hermanos. Solo Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Señor, una vez más, Señor, nosotros hemos recibido tu palabra ha llegado a nuestro corazón. Hoy, Señor, concluimos esta serie sobre los 10 mandamientos y la concluimos, Señor, sintetizándola en 2 frases que fueron proferidas por nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien le preguntó al Señor, ¿cuál de la ley de Moisés es el mandamiento más importante? Señor, tú le contestaste de manera precisa y absoluta, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo.
Ayúdanos, Señor, a aplicar a nuestras vidas el resumen de esta ley, Señor. Vivimos en un mundo, Señor, donde hay odio, vivimos en un mundo donde hay rencor, resentimiento, envidia. Vivimos en un mundo, Señor, donde está caracterizado por el desamor. Así que te pedimos, Señor, que tú nos des la gracia, Dios, de poder amarte sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes en lo particular. Te pido que ayude a mis hermanos, Señor. Y por el poder de tu Espíritu, Señor, nos dé la fuerza, el dínamo para practicar eso, Padre. Te agradecemos, Señor, por ese día. Te agradecemos por tu palabra que ha sido expuesta, que ha sido compartida. Espíritu Santo, aplica esta palabra en mi corazón. Aplica, Espíritu Santo, esta palabra en el corazón de mis hermanos. Yo abro mi corazón, abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra que es viva, que es verdadera. Espíritu Santo, obra en mi vida, obra en la vida de mis hermanos, Señor, para que esta palabra no solamente se quede en mi intelecto, Señor, pero que esta palabra pueda quedarse en mi corazón. Ayúdame, Señor. No queremos ser como aquel fariseo que conocía la Torá, que conocía todos los principios de la ley, Señor, pero no aplicaba a su vida lo más importante de la ley, que es amar a Dios sobre todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso no es una utopía, esa es una realidad que fue vivida y enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Así que eso puede ser realidad en mi vida, eso puede ser realidad en la vida de mis hermanos, pero para que eso se haga realidad en mi vida y en sus vidas, necesitamos el dínamo, necesitamos la dinamita, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, dame la gracia de amar al Padre sobre todo. Dame la gracia, Espíritu Santo, de amar a mis hermanos como a mí mismo, Señor. Señor, que nuestras diferencias culturales, educacionales, sociales, raciales, nacionales, sean hechas a un lado, Señor. Que nosotros podamos amar como Cristo amó, Señor. Un amor, Señor, donde no solamente amamos a los que creen en lo que creemos, un amor que no solamente amamos a los que piensan como nosotros pensamos, un amor que no solamente amamos a los que son del mismo país o del mismo color de piel, Señor, o del mismo idioma o de la misma cultura, pero que el amor de Cristo, que es un amor transcendente, universal, un amor espiritual, Señor, sea injertado en mi corazón, en la vida, en el corazón de mis hermanos hoy. Espíritu Santo, nosotros recibimos esta palabra y te pedimos que nos ayude, Señor, a practicarla, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame a practicar, a poner en práctica eso. Soy un ser humano, Señor, fallo. Soy un ser humano limitado. Soy un ser humano que necesita tu gracia, que necesita tu misericordia. Espíritu Santo, te pedimos que nos perdones, Señor, si no hemos te amado de la manera que deberíamos, si no hemos amado a nuestro hermano de la manera que deberíamos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces nuestro egoísmo hace con que amemos a nuestro hermano, no como a nosotros mismos, sino que menos que a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Señor, bendice a esta iglesia, bendice a cada familia, bendice a cada individuo, a cada persona que vino el día de hoy para recibir tu palabra. Espíritu Santo, llena sus corazones de fe, llena sus corazones de esperanza y sobre todo, llena nuestros corazones del amor divino, Señor. Que podamos amar mutuamente los unos a los otros, ayudarnos mutuamente unos a los otros, apoyarnos mutuamente unos a los otros, sin importar nuestra nacionalidad, sin importar nuestro estado social, económico, sin importar absolutamente nada. La Biblia dice que lo que nos une es el amor de Dios. Gracias, Señor. Levante su mano al cielo, hermano, si usted desea, y queremos finalizar ministrando sobre su vida esta oración. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
que el amor de nuestro Dios, nuestro eterno Padre Celestial, que la comunión, que la consolación y que el dinamos, el poder del Espíritu Santo estén sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos aquí presentes, el día de hoy y para todo el siempre. El pueblo de Dios dice amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Que tengas una semana de victoria en Cristo. Amén. Dios les bendiga.